Gravando. Ok, buenos días. Creo que buenos días a todos que están en línea con nosotras, ¿verdad? Es un gusto hablar con ustedes nuevamente. Estamos para el día de hoy con el tema que va, creo que ser discutido en dos reuniones. El viernes yo estoy con otra reunión, entonces no sé si logramos hacerla, porque hubo un cambio de la agenda aquí en Birem, entonces creo que vamos, tal vez sea necesario revisar. Es que hay algunas reuniones que a veces participo, a veces no, entonces todavía no sé si logro el viernes. Bien. De toda maneira, este tema creo que cabe bastante discussão, porque estamos agora em um momento bastante distinto, distinto de los últimos anos, não? Então, déjame cambiar aqui e compartilhar um pouco minha pantalla. Opa, um segundo mais. Agora estou sem na mesa. Então, a vezes vamos a ter aqui uma la imagen va mi imagen, ¿no? Puede cambiar un poco aquí porque no estoy en la mesa. Bien, em, el tema de la reunión de hoy es hablar para empezar a pensar y planificar las capacitaciones que vamos a tener en el año de 2023. ¿Y por qué estamos hablando de este tema ahora? Déjame pasar aqui. Então, como vemos aqui, nossas amigas e amigos, para o próximo ano de 2023, provavelmente não vamos a poder contar com o apoio de eles. Então, por isso é que nós estamos aqui fazendo aqui um primeiro homenagem, homenagem a Anália, Ana Lúcia, Rafael, Lucy e Maria Regina, e também dar conhecimento a vocês, nossos colegas de la red de indicadores, que para o próximo ano é muito provável que não vamos a ter o apoio de eles como consultores contratados por Bireme devido a questões basicamente administrativas, principalmente porque há, como se diz, questões legais, não? Creio que também em seus países ocorre desta maneira, de haver questões legais de contratos que são seguidos ano após ano, ¿está bem? Então, por este motivo é que para o ano de 2023, muito provavelmente não vamos a contar com a facilitação de las sessões por parte de Anália e Ana Lúcia, como ocorreu em los últimos anos, creio que desde 2017, que começamos primeiro com Anália e depois Ana Lúcia se juntou ao equipo e Rafael, Lucy e Maria Regina se juntaram depois em las sessões, ¿no? de capacitação também e de indização. Então, esta é uma temática que estamos também, não só esta temática, como estamos com cambios aqui também internos dentro de Bireme, todavia estamos revisando várias atividades para ver como vamos a encaminar as ações para o futuro. Bien, entonces, primero solo me gustaría agradecer muchísimo a Nalia, Ana Lúcia. Creo, no, espero que Anália e Ana Lúcia sepan de toda a admiração e gratidão que temos todos nós aqui de Bireme, por todos estes anos que dedicaram a esta atividade de indização, não só como indizadoras Medlin, que foram por muitos e muitos anos, não? Creio que 15, 16, ou mais, verdade, Anália? Não me acordo a hora. Talvez uns 20 anos aí trabalhando. Uns 20. 20 anos, não? A Nália trabalhou por cerca de 20 anos nesta área de indização, de maneira intensiva, incluso ela sempre foi sua atividade principal dentro de Bireme, e depois que a Nália
y los colegas, ¿no? Que todos ahora que están aquí en la pantalla no son colaboradores de BIREM hace muchos años ya, todavía siguieron realizando actividades de indización para Medley y después empezaron estas actividades de capacitación y también de revisión de la calidad de la indización. Entonces, ya está previsto para este año de 2022 la finalización del contrato de Anal y Ana Lúcia y para 2023 la finalización del contrato de Rafael, Lucy y de María Regina. También ellos continúan con nosotros hasta marzo de 2023. Y entonces por esto yo he incluido aquí esta pantalla solo para poder tener la oportunidad de agradecer una vez más y reconocer la competencia, la dedicación y la responsabilidad, ¿no? Con que todos ellos trabajaron estos últimos años. No sé si pasa ahora la palabra para las colegas que están en línea, para ver si quieren hablar un poco, Analia, Ana Lúcia, Lucy. Solo, solo agradecer, Sueli, por todos esses anos. Aprendi muito em Bireme, foi uma trajetória de conquistas, de êxitos, de aprendizado. Só gratitude. Gracias, Analia. No, no estaba planeado, ¿no? Pero creo que es una oportunidad para que ustedes puedan hablar un poco para los colegas. Creo que Graciela, que estaba en la última reunión, y Diane, ¿no? Que ya habían sido comunicados, ¿no? Del cierre del contrato este año. José, Ana Lúcia. Hola. Hola, hola, buenos días. Yo también quiero agradecer a todos, especialmente a Sueli, por la oportunidad. E a mim me gostou muito trabalhar com este equipo, que creio que foi muito bueno para mim personalmente, e eu aprendi muito em las capacitaciones, aprendi a conviver com os colegas latino-americanos e del Caribe, que foi muito bueno, muito buena esta experiência. Gracias. Gracias, Ana Lúcia. Lucy sigue con nosotros hasta marzo, pero si quieres hablar algo en este momento. Oi, Su. Não, vou estar contigo, com vocês. Hasta março, não, até não sei, eu sou voluntária. Sí, está bien entonces, Então, não Lucy. estou em despedida hoje. Ok, está bien. Entonces, gracias, Lucy. A Laís está así, batiendo las espaldas. Se me olvidó la palabra. Bien, entonces yo voy a seguir aquí la presentación. Déjame ver aquí. Fuera de la mesa es difícil. Bien, entonces aquí, Rafael y Lucy, entonces, siguen con nosotros, ¿verdad, Lucy? Es que Rafael ahora creo que está en su trabajo y probablemente no logra conectarse, ¿verdad? Tiene uma reunião no mesmo horário. Talvez consiga assistir um ratito no final. Pero sim, nós outros somos da rede de indicadores, não? Então, para mim, solo me falta o dinheiro. Sí, entonces, por este motivo es que en
como aqui no hay una garantía, ¿no? De que vamos a lograr hacer contratos, entonces por este motivo, cuando hay la garantía del contrato, entonces muchas veces siempre hablan, entonces Anália, Ana Lúcia, Ana Lucy, Marré, mas pero cuando es una actividad que es más voluntaria, entonces va a ocurrir algunos momentos en que no será posible por otras demandas de actividades. Entonces, tranquilos, nosotros sí seguimos contando con el apoyo de ustedes, pero como es una actividad voluntaria, entonces probablemente no es algo que no hay un compromiso, ¿no? Efectivo de contrato con Bireme. ¿Está bien? Bien. Entonces, pasando a la próxima diapositiva, entonces tenemos aquí en la red activos a Juan, que está en línea con nosotros, Aldana, Adriana, que también es centro. Todos que están aquí creo que son centros cooperantes, ¿no? Creo que no, creo que Rafael, Lucy y profesora Cibele, ¿no? Que no es, déjame ver aquí. Creo que los tres no son centros cooperantes, pero Juan, Aldana, Adriana, Leonardo, Graciela, Irene, Nisbet y Omar son centros cooperantes de la red. Y son centros cooperantes que, además de las actividades que realizan, ¿no? Sea como coordinador nacional o sea con la contribución a las bases de datos, LILACs y bases de datos nacionales y temáticas, contribuyen también con la red de indicadores y son considerados aquí por nosotros como miembros activos en las sesiones virtuales. Sinto falta de la foto de Rosângela. No sé si Rosângela está en línea con nosotros en el día de hoy. Ella siempre está con nosotros en las reuniones. Todavía no ha participado mucho en las discusiones y en la creación de las sesiones. Ay, perdón. Yo estaba procesando aquí algunos datos. Bien, entonces, estos son los nombres de las personas que hicieron facilitación de las sesiones pasadas, participaron activamente de las reuniones de la red de indicadores. Y ahí, pensando entonces para el próximo año y por ya haber facilitado sesiones anteriores, que no es todavía aquí el caso de los dos últimos, nosotros estamos haciendo una sugerencia de nombres para facilitación de las sesiones de 2023, para que podamos, Leo también, Leonardo creo que también no ha facilitado, pero él tiene ya alguna experiencia en presentaciones de otros temas, ¿no? Entonces, estas son, como ya sabemos que para el próximo año tenemos 9 sesiones virtuales que son realizadas durante el año. Yo no he contado, pero creo que son 9 los nombres aquí, ¿verdad, Laís? Sim, esses nomes foi só uma sugestão, né? Mas tem mais de 9 aí. Ok. Entonces hay 11 nombres aquí, 11 nombres de miembros de la red de indicadores que pueden realizar la facilitación de las sesiones. Você está compartilhando alguma coisa ou não? Sí, ¿no? ¿No ven? Não. Entonces voy a cambiar. No sé qué ocurrió aquí. Yo estoy viendo. ¿Sí? Eu estava. Ok. Eu só estou vendo a foto da Sueli. Laís. ¿Y ahora? Es problema tuyo. Sí, ¿Y Os ahora? outros estão vendo? sí. Sí. Sí, yo estoy Então bien. é só comigo aqui. ¿Es Omar que está ahí? Sí. Ay, qué bueno. Rafael Entonces, también entró. Conseguiu.
Es que ahora como estoy solo con el ordenador, no logro ver, no tengo otra pantalla, entonces no estoy viendo quién está en línea con nosotros. Bien, entonces creo que de estos nombres que están aquí, Omar ya ha manifestado interés en hacer la facilitación y después a nosotros nos gustaría confirmar con los otros miembros aquí que están con su nombre aquí, si desean, si podrían, ¿no?, nos apoyar con la facilitación de sesiones para el año de 2023, ¿está bien? Entonces tenemos miembros de Brasil, México, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Argentina y Chile. Entonces va a ser una gran alegría si ustedes puedan ahí hacer la facilitación junto con nosotros. Y ahí, lo que nosotros estamos, a nosotros nos gustaría, ay, está cambiando solito, ahí está. A nosotros nos gustaría saber es la disponibilidad de fechas de ustedes. Entonces, hemos incluido aquí algunos nombres como facilitadores, aquí como sugerencia, y la idea es que ustedes puedan decir a nosotros cuáles son los mejores periodos para que ustedes puedan apoyar a nosotros en esta actividad. Entonces, solo como una sugerencia de alocación de facilitadores, hemos incluido aquí, ya con las fechas, que no cambia la fecha, siempre va a ser el cuarto jueves, ¿verdad, Laís? Entonces, 23 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo, 22 de junio, 27 de julio, 24 de agosto, 28 de septiembre, 26 de octubre y 23 de noviembre. Y el orden aquí creo que está por la experiencia, o no está por la experiencia porque tenemos algunos que están aquí que son menos experientes, pero están aquí un poco más adelante. Bien, entonces creo que la distribución fue aleatoria, ¿verdad, Laís? Me ayude aquí con... Sim, sim, foi aleatório. Sí. Ahí, si ustedes pueden... Aldana está con la mano arriba. Sim. No sé si Dale, se olvidó Aldana. o Hola, quiere buen día. hablar. Sí, yo lo que quería comentar, por supuesto, encantada de poder participar, pero me gustaría que por ahí la fecha que me toque a mí tener un plan B, porque este año me pasó que tuve al bebé enfermo una infinidad de veces, y el año que viene todavía va a ser bebé y bueno, por ahí comprometerme con una fecha es como un tanto riesgoso para mí en este momento. Por lo menos este próximo año, quizá el que viene ya voy a estar un poquito más tranquila. Para que lo tengan en cuenta, si existe esa posibilidad, encantada. Y en segundo lugar, marzo y abril es complicadísimo para mí porque tengo muchas capacitaciones en la biblioteca de alumnos que entran a la universidad, así que lo ideal sería mayo o junio, si podemos hacer un cambio ahí con Nisbet o Irene. Eso. Sí. Gracias, Aldana. Tranquila, podemos cambiar, sí. Y tranquila también, siempre, como saben, creo que todos saben, ¿no? Siempre tenemos la familia como el punto más importante de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces siempre vamos a priorizar nuestra familia en todos los momentos. Tranquila, siempre. Perfecto, gracias, Sueli. ¿Alguien más quiere manifestarse ahora? Es que ahora no puedo cambiar porque si no, ustedes no pueden ver aquí las personas que están con sugerencia de fecha. Omar, creo que tú estás ahí en línea. ¿Qué te parece? O Omar não aparece aqui para mim, não. Eu não Ah, estou não? Quem vendo falou ele. É então? o Juan. Juan. Ah, Juan. Juan. ¿Qué te parece esta fecha? Yo también un poco, a veces ocurre que yo por lo general tengo un trabajo bastante a veces tranquilo, o sea, pero algunas veces surgen otros trabajos que un poco hacen que ¿cuánto se llama? Que también incluir ¿cuánto se llama? También participar como
como ¿cuánto se llama? Expositor, a veces crean como una especie de conflicto, porque a veces puede ocurrir que ¿cuánto se llama? Surjan otros trabajos con relativa urgencia. Por ejemplo, en el mes de noviembre también un poco chocó con otras actividades que yo también tenía que realizar. Y también lo mismo ocurrió en septiembre, que son como imprevistos, que de repente surgen. Por ejemplo, durante este año, como todos los años últimos, nosotros estamos en la etapa final de las traducciones del DEX. Y a mí me toca también el trabajo también de revisión de algunos de mis colegas, de revisión de su trabajo. Entonces, igual tengo el trabajo de 3 personas de esa parte, y un trabajo con tiempo, que nosotros nos ponen un plazo. Entonces, y además de otras actividades, entonces a veces eso un poco a veces me complica, porque yo no sé cómo voy a estar en ese mes de marzo. El año pasado nos dieron también un trabajo especial en el que participamos todos los bibliotecarios, que es un trabajo propio de la facultad, que son también imprevistos, que es un trabajo con tiempo, que igual nos ocupó bastante tiempo y fue como en las fechas de finales de enero, y había que entregarlo como a la mitad del mes de marzo. Entonces, no sé si este año va a ocurrir de nuevo lo mismo, o sea que es un trabajo también que a nosotros nos quita bastante tiempo, y ya yo igual siempre trato de cumplir con mis metas de indexación, porque de productividad, de trabajo de LILAC, y eso a mí me cuesta mucho dejarlo de lado, entonces se van sumando como trabajos que... Entonces, pues, yo no sé cómo estará mi situación en marzo, o sea, qué ocurrirá. Ahora, si viene ese trabajo especial que es de la Universidad de Chile, ya a nosotros trabajamos todos los bibliotecarios y nos asignan una cierta cantidad de trabajo y con plazo. Y ese trabajo es suficiente para ocuparnos casi todo el día. Entonces, eso un poco, un poquito, eso me complica. Ahora, si eso ocurre, yo supongo que vamos a tener noticias de eso, yo creo que ya en enero, a mitad de enero, si nosotros vamos a volver a participar de ese trabajo. Pero ya el año pasado se hizo, entonces es probable que de nuevo necesiten de nuestros conocimientos como Sí, bibliotecarios para volver a participar de ese trabajo. sí. ¿En qué mes sería con menos actividades previstas, Juan? Puede ser con los meses de junio, julio. Ok. Yo me acuerdo que Entonces, participé en una de las actividades en el mes de julio. En el mes de julio parece la primera vez. Y ahí yo no tuve problemas. No tuve problemas que surgieran otras actividades, por lo menos en esa fecha. Aunque julio, siempre, entonces. Ah, sí, aunque siempre es un poco, eso siempre es impredecible, siempre surgen. Por lo general, yo siempre mi trabajo es tranquilo, hasta repetitivo, de repente permanece aguas quietas durante meses, pero surgen otras actividades. Y también hay muchas actividades que tienen relación también con mi trabajo de coordinación. sí. Yo en Chile, acá en Chile hay un dicho que se habla de circo chamorro. El circo chamorro, no sé, eso es propio de Chile, que el circo chamorro es un circo donde la persona corta las entradas, hace el show, anima, Hace todo. hace todo. Entonces, claro, por ejemplo, si quieren, incorporarse una nueva revista a base de Tolila, yo participo activamente de eso también. Sí, Me sí. preocupo, ellos se comunican conmigo, entonces eso puede surgir también. O pueden surgir Ujú, dos editores que quieren incorporar revistas, por ejemplo, en un mismo mes. ujú, Ocurre muy seguido, puede suceder. ujú.
o algún centro cooperante que quiera que lo capacite, y así, o sea, Sí. claro. Pero Yo entonces, yo creo el que mes, sí, yo creo que en julio, junio, julio, debería ser buena fecha. ok. Laís, ¿tú estás anotando o ya Sim, intento hacer los cambios aquí ahora? sim, estou anotando. Ah, ok, está bien. ¿Alguien más está en línea? No veo. Si puedes hablar ahí, los que están aquí, sobre su disponibilidad e interés en hacer la facilitación. Déjame ver. No estoy viendo las personas. Ah, ¿quién más? Graciela. Sí, no, tal? Hola a todos. Yo quería aclarar, por eso lo puse en el chat, que la institución ya no es más la coordinadora nacional. Ujú, El año pasado tuve problemas de salud, este año, bueno, no, no es el mejor momento a nivel salud tampoco, entonces, bueno, hay cosas que realmente he tenido que dejar y también a nivel de trabajo, en esta biblioteca éramos 10 personas y pasamos a ser 3. O sea, se fue mucho personal y todo recae en una sola persona. ujú, Entonces, se complica. A mí, por supuesto, que esta parte de la indización me súper interesa. Cuando lo hice, estuve muy guiada, muy apuntalada por todos ahí en Vireme. No sé decir cómo será este año que viene, o sea, espero lo mejor. Y complicado es porque, vuelvo a repetir, imagínense que esta biblioteca estábamos 10 personas manejándola y ahora somos 3. sí, Obviamente complica, pero mm, bueno, yo con la fecha, en el momento se verá. O sea, hoy por hoy, por supuesto que es algo que quiero hacer y me comprometo de la mejor manera como lo hice este año, pero no hay nada. Hoy por hoy no podría decir esta fecha no puedo o aquella fecha no puedo. Voy a hacer lo mejor que pueda y en ese momento cualquier cosa se hablará. ujú. ¿Tú piensas que en el inicio del año es mejor? En marzo. Yo estoy hablando de mi parte, por ejemplo, pensando aquí, no sé cómo es, cómo va a ser en el año de 2023. Yo comprendo que es difícil decir ahora, puedo tal día, puedo, no puedo, pero basado en las experiencias de los años pasados, yo voy a decir, los fines de los años, el fin del año, ¿no? Generalmente octubre, noviembre son periodos para mí, y también junio y julio, muchas veces cuando hay informes en general o actividades bastante con más acciones, ¿no? Entonces, aquí en Vireme, por ejemplo, tenemos estas capacitaciones una vez al mes. En el caso de indización, hay otras capacitaciones que también ocurren una vez al mes, pero épocas de informes son más difíciles para mí. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a hablar de cuánto puedo dedicar, ¿cuál es el periodo que puedo dedicar más tiempo al acompañamiento de los miembros? Más para el inicio del año. Al final, para mí es más difícil debido a los informes, entregas de proyectos. Entonces, octubre, noviembre son meses
que no voy a decir que puedo estar con ustedes en varias reuniones debido a esto. Entonces, creo que para mí, para acompañar más a los que van a hacer la facilitación, para mí me parece que los primeros meses, el inicio del año es mejor. Entonces, no sé si Graciela, para ti es mejor más en el inicio del año, como marzo, pero no sé si usted también tiene cuestiones ahí de recepción de alumnos. No sé cómo está ahí la situación, ¿no? Creo que ahí no hay No, no, alumnos, ¿hay? No, no hay. no, academia no hay alumnos, no hay alumnos. Ujú, ujú, Investigación científica y laboratorios, pero no hay. ujú. La realidad que de lo que más complicada estoy en este momento, por eso no sé decirlo, pero y por eso recalco que cuando me toque haré mi mejor esfuerzo. Es a nivel personal, es a nivel salud. Tanto yo como mi marido estamos atravesando un momento complicado, esperando resultados, esperando que sean lo mejor, pero estamos como en un compás de espera. Por eso no sé decirles, porque quizás hoy les digo que voy a hacer lo mejor con la fecha que me toque, pero sinceramente quizás la semana que viene les digo no voy a participar. Mm, ok, está bien. Estamos así, en compás de espera, esperando Ujú. lo mejor. Ok, tranquila, Graciela. Vamos a ver si usted ve ahí que no es posible. Aí cambiamos, hacemos otro plan aquí. En principio, Graciela, entonces me parece que sería bueno que empieces más aquí, tal vez es que tengo que ver con después las notas, ¿no? Ah, pero tal vez en el primer semestre sea mejor debido a esto que yo he hablado, ¿está bien? Para que yo pueda acompañar un poco más a las primeras sesiones para ver cómo vamos a quedar. Ok, sí, estoy de acuerdo. Sí. Aldana quer falar, Sueli, com a mão Dale, Aldana. levantada. Bueno, en primer lugar, desearle lo mejor a Graciela, que se solucione todo para bien. Y segundo, quería preguntar, porque, no, perdón que está llorando el bebé, estoy acompañada hoy. Ujú. Quería consultarles quién queda como referente a nivel nacional si Graciela ya no es la coordinadora. No sabía, me estoy enterando ahora también de esta novedad. ¿Tú quieres que yo conteste, Graciela, o tú misma? Está Flavio como referente en este momento. Flavio Ujú. Asbu. Flavio, bien. Sí, sé que hubo una reunión. Creo que es algo provisorio, pero bueno, supongo que se va a llegar a un consenso. Sé que hubo una reunión, yo en ese momento no pude participar de la reunión, por estos problemas que te digo que estoy teniendo. Así que solo puedo decirte esto, mucho más no. Bueno, gracias. Gracias, Aldana. Déjame ver, ¿quién más está en línea con nosotros? Diane, ¿Qué te parece, Gianni? ¿Tú tienes interés? Tu nombre todavía no está aquí en la tabla, pero si tú tienes interés en hacer la facilitación, Tengo interés, pero espero aguardar la posición de los participantes escogidos. ok. Pero ¿tienes ahí algún mes que te parece mejor para hacer la facilitación? No me parece ningún problema en cualquier mes. Ok. Bien, creo que de los que están en línea hemos preguntado a todos. Déjame ver. Juan, Aldana, creo que sí, ¿verdad? Ok.
Entonces, vamos a hablar después con los otros miembros que están aquí nombrados, ver los meses que son mejores para ellos. También, profesora Cibele parece que tiene una sugerencia de cómo hacer mejorías en las facilitaciones, las capacitaciones en general, ¿no? Y ahí seguimos y damos noticias a ustedes sobre lo que vamos el calendario, ¿no? Una sugerencia de calendario de facilitación. Y aquí, una propuesta, está aquí en 2 idiomas que hizo Laís. Entonces, la propuesta que tenemos es que, como ya hicimos en años pasados, utilicemos artículos reales, ¿no? Que son de responsabilidad del propio centro cooperante. Como ustedes saben, el Hospital Italiano, la Universidad de Chile, la Academia, todos ustedes ya tienen revistas de responsabilidad de ustedes como para hacer, ¿no? La cooperación. Entonces, para que podamos hacer las sesiones, la idea es que podamos, de los artículos que ustedes ya hacen la indización, que ustedes puedan elegir un documento, un artículo que ustedes consideren que puedan hacer una explanación sobre cómo van a hacer la indización y ahí mostrar todo el proceso. Hicimos ya algo en este sentido cuando trabajamos, creo que 2 años atrás, que había la sugerencia por parte de la red de artículos o de documentos que ellos tenían dudas sobre cómo hacer la indización. Entonces, la idea es prácticamente la misma de hacer, de hacer esta indización de estos documentos, pero el propio facilitador puede elegir de los artículos o de los documentos que tiene en su biblioteca uno que vea que considere un poco más sencillo de hacer la indización. O no, ustedes también pueden elegir un documento que a ustedes les parece interesante de mostrar, porque demuestra alguna aplicación de alguna coordinación. Pero la idea es que sea un documento que ustedes mismos ya deberían o tienen la responsabilidad de hacer la indización para que también sea reaprovechado, ¿no? En el trabajo de ustedes. Y como ocurrió en años pasados, que se haga la indización previamente para que podamos hacer la discusión y la definición de un resultado de indización que se sugiere como la indización acepta como más adecuada. ¿Está bien? Y ahí, déjame ver aquí, separar en grupos, hacer la consulta al TextMesh, consultar el documento para confirmar si el término fue discutido en el documento y contestar a las preguntas de los usuarios. Preguntas o dudas, ¿no? De los usuarios. Entonces, hacer todo el proceso de indización, desde la parte del análisis, la lectura técnica, porque entendemos que la lectura técnica es la parte principal de la indización, porque si no se comprende correctamente o si no se analiza el documento correctamente, toda la indización puede quedar invalidada, ¿verdad? Entonces, mostrar desde el proceso de lectura técnica, extracción de los conceptos que que pueden ser indizados, la forma de clasificarlos entre primarios, secundarios, pré-codificados y tipo de publicación, la búsqueda por estos términos dentro del DexMesh y la realización de las coordinaciones necesarias. Y hacer en caso, ¿no? De dudas por parte de los alumnos durante la sesión, que podamos hacer el análisis y contestar durante la sesión. Algo que, déjame ver si está en la próxima. No está, pero algo que nosotros no estamos previendo es hacer la corrección personalizada como hacemos
hasta el momento, ¿no? Todas las tareas son corregidas, por lo menos las que son de indización, todos los documentos que están aquí van a ser artículos, documentos indizados, ¿no? Entonces, la idea es que no enviemos respuestas personalizadas debido a las cuestiones de recursos, ¿no? Como no vamos a tener los contratos con Anali y Analuz, entonces también la idea es que no tengamos la respuesta personalizada, pero que vamos sí analizar las dudas que van a ocurrir durante la sesión y contestar dentro de la propia sesión. Vamos a ver si podemos, déjame ver aquí. Y ahí, ¿cómo va a ser la dinámica de las reuniones de la red de indicadores? Entonces, primero vamos a tener la reunión preparatoria para la consolidación de los descriptores. Entonces, creo que como ocurría antes, creo que una semana antes más o menos, el facilitador ya elige y ya envía a nosotros y a los miembros de la red el artículo que debe ser indicado y llegamos a la primera reunión con ya una indicación previa para la discusión durante la reunión. Y la idea es que esta reunión no pase de 2 horas y también para la reunión preparatoria para simular la presentación, también cerca de 2 horas. Si ustedes piensan que es necesario haber una diapositiva, creo que se puede crear, pero yo pienso que no es tan necesario haber una diapositiva para aclarar las dudas. Recién, no sé si es tan reciente, pero ya hace algunos meses o tal vez años, no sé, que yo personalmente para dar las clases de indización, hago las clases de una manera bastante práctica y si utilizo diapositivas, son muy pocas solo para introducción de los conceptos, que es un primario, secundario, y después el proceso, que es la extracción, la lectura técnica, extracción de los términos, y después la traducción para descriptores y la política de indización, cuáles son las coordinaciones que hacemos. Entonces, esta es más o menos la estructura que yo utilizo en los días de hoy para hacer las capacitaciones basada en un artículo o un documento, solo cerca de 10 minutos o 15 minutos de presentación de esta estructura para después empezar la lectura técnica y todas las otras etapas del proceso. Entonces, por este motivo es que estamos evaluando si realmente es necesario hacer diapositiva o si vamos a hacer como estamos hablando ahora de já ser en vivo, claro que preparados, ¿no? Ya haciendo la lectura técnica, já analizando sobre posibles dudas que los alumnos puedan tener dentro de la sesión. Pero la idea no es generar diapositivas tan explanatorias debido a esto, porque van a ser estudios de casos, ¿no? Basado en los artículos seleccionados. Y ahí entonces el enlace del artículo podrá ser enviado junto con la invitación de la capacitación, como ya ocurría en las sesiones creo que es el año pasado, ¿no? No me acuerdo muy bien más, pero entonces los alumnos también ya van a haber realizado la indización del artículo y el análisis y la capacitación es que va a traer la respuesta final sobre la indización. Y podemos analizar estas tareas que van a ser enviadas con una semana de antelación para la discusión durante la sesión. ¿Está bien? Creo que va a ser un poco más parecido con las sesiones que hicimos, ahora no me acuerdo, 2020 más o menos, que tuvimos sesiones como con este modelo. ¿Está bien?
Su, Ya- hum, tem uma sugestão aqui da Lucy. hum, Ela escreveu no chat. hum. Se possível, este ano, mostrar a indexação de 9 tipos diferentes de publicação, porque ela falou que dói muito. Peraí. Dói muito? Me doy cuenta que muchos tienen dudas en cuanto a la profundidad de indexación en relación al tipo de publicación. Artigo original, relatos de caso, Ah, carta, revisão sistemática. artículo original, Lucy. Podemos hacer basado en tipos de publicación, porque este año tuvimos las sesiones de tipos metodológicos, donde solo hemos focado en la indización del tipo de publicación, ¿verdad? Cómo reconocer el tipo de publicación o el diseño del estudio. Entonces, me parece una buena sugerencia. Podemos también ahí dar este direccionamiento para la selección de los artículos. Déjame ver aquí. Graciela está. No, Anália. Anália. Tengo una sugerencia también. Hum, Es que el momento de mostrar la indización, sería importante mostrar ele já indicado, se possível, dentro del FI admin e mostrar todos os campos, porque percebi em las revisões que alguns não selecionam calificador, talvez não sepa como selecionar, e não selecionam tipo de publicação nem pré-codificados. Não põem, não sei se não sabem como selecionar ou se não sabem que existe, porque indicou como descritor secundário e não como pré-codificado. É isso. Gracias, Anália. Eu creio que sim. Vamos a mostrar sí dentro del sistema, pero la tarea vamos a seguir haciendo en un formulario de Google solo porque como FAdmin es un sistema integrado, los otros iban a ver, ¿no? La indización de otros. Entonces, por este motivo, hay una instancia de curso para FAdmin, pero de toda manera, el alumno, ¿no? El usuario del sistema FAdmin puede ver la indización de otros usuarios. Entonces, por este motivo es que no utilizamos el sistema FAdmin de curso para estas sesiones. Entonces, vamos a seguir utilizando el Google Forms y podemos sí mostrar dentro del sistema FAdmin. Incluso porque dentro del próprio sistema FAdmin, há pessoas que não sabem utilizar ou não ubicam, não localizam os campos corretos para a definição do pré-codificado ou mesmo do tipo de publicação. Às vezes incluem como descriptores primários ou secundários porque não se localizaram, não, dentro do sistema FAdmin. Déjame ver aqui. Aquí está. Entonces, déjame volver aquí a la presentación. Upa. Voy a volver. ¿Alguien más? Déjame ver aquí. Dudas sobre profundidad. Ok. Gracias, Lucía, Anália. ¿Qué más? Entonces, la idea es que no vamos a tener una presentación en PowerPoint, una diapositiva, y será un artículo real que es indicado por el centro cooperante del facilitador. Y entonces podemos también tener en cuenta que podamos seleccionar un documento que sea de un tipo metodológico, de un tipo de publicación, tal vez. Podemos elegir ahí de la lista que Lucy incluyó y sí podemos mostrar la tarea siendo ejecutada dentro del sistema FAdmin. Creo que será bastante útil a los alumnos. ¿Qué más? Entonces, capacitación guiada.
Estamos finalizando aqui, está bem? A parte de como podemos fazer aqui. Capacitação guiada. Então, uma vez mais, vamos a utilizar formular. Ai, agora me confundi aqui, Laís. Me ajude aqui. Adoptar o formulário em Teams para hacer perguntas em linha, ¿verdad? É isto aqui. Sim. Ok, então, podemos também pensar como vamos fazer esta indicação dentro da sessão. Podemos pensar como fazê-la bastante ou mais interativa, não? E há dentro do próprio Teams uma ferramenta de formulário. Então, podemos fazer os quiz dentro do próprio sistema del Teams. Lo que ocurre a veces es cuando las personas utilizan el Teams dentro del navegador. A veces ocurre del alumno no lograr ver este quiz, pero creo que la mayoría podría ver si acceden al chat de la sesión. A los que utilizan el Teams en el navegador, ¿ocurre esto? Debemos hacer pruebas para confirmar, pero ¿ustedes tienen dificultad de acceder al chat? Não, não. Por vezes, não sempre. Já... Analista com a mão levantada. Acho que ela quer falar. Se me olvidou de bajar. Ah, ok. Nosotros tenemos que hacer pruebas con ustedes para ver cómo funciona. Si estos quiz van a poder ser realizados dentro del propio Teams o si debemos continuar utilizando al Slido. Pero creo que es posible hacer dentro del Teams con las mismas opciones. Nube de palabras, o rating. Estas questões é como a Angélica uma vez apresentou na capacitação, não? Sim, as perguntas durante a apresentação. Então, para mim que estava em navegador, eu consegui contestá-la todas. Ai, que bueno. Entonces parece que funciona, ¿verdad? Ay, qué bueno. Entonces, esto es... Eu tive um problema para aceder ao chat, porque eu não estava acessando por e-mail. Solamente por e-mail, no navegador puedo acceder, pero no em teléfono, por exemplo. Solamente quando há convite por e-mail, eu puedo acceder ao chat. Por e-mail? Sim. Inclusive, em meu treinamento com Laís, Anália e Ana Lúcia, eu fiz um teste com elas. Elas viram. Porque não tinha antes por teléfono ou outra via, a não ser que fosse por e-mail para aceder ao chat. Não sei se compreendi muito bem como funciona este acesso por e-mail. Eu vou falar em português. Toda vez que eu tentei acessar o chat, ou copiando o link do WhatsApp, né, ou de outra forma, sem ser pelo acesso ao meu e-mail com o convite da Laís, eu não conseguia acesso ao chat. Somente quando entro no meu e-mail, entro no convite da Laís e acesso por esse e-mail que me dá uma outra abertura de página, eu consigo ter acesso ao chat. Inclusive, no meu treinamento para apresentação com a Ana e com a Anália e a Laís, eu entrei com antecedência, fiz esse teste e depois eu testei pelo convite do e-mail e eu consegui ter acesso ao chat. É distinto. É específico, não? Eu, a vezes, não acesso, pero percebi que é por el navegador, não
Não sei se, Sim. se ocorre isso que Diane falou, pero percebi que era por el navegador. Eu uso o Safari e aí funciona o chat. No Chrome não funciona para mim. Sim, Chrome só funciona se eu acessar o chat, né, a reunião pelo convite que a Laís me dá. Eu utilizo o Chrome. Entendi. Eu não tenho Safari. Podemos revisar aí, fazer algumas pruebas, se funciona ou não. Agora parece que começou na obra aqui. ¿Ustedes escuchan? ¿No? Não. Qué bueno. O Omar chegou, Sueli. Ok. Entonces, si ocurre aquí algún ruido, es porque hay una obra aquí arriba en mi predio. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a hacer pruebas más detalladas, ¿está bien, Diane y los colegas? Y sería interesante que podamos probar las diferentes formas de acceso, porque para que podamos revisar aquí cuál herramienta vamos a utilizar. Pero sería bueno, no sé, o si ustedes ven que no es necesario también, que podemos hacer las preguntas y las respuestas dentro del propio chat, sin utilizar una herramienta. Es que a mí me gusta cuando vemos las nubes de palabras, esta parte interactiva me parece que las personas a ellas les gusta, pero no son todas las personas que utilizan y algunas incluso contestan a nuestras preguntas dentro del chat. Entonces también no hay ahí no es mandatorio que que hagamos estas acciones de esta manera como era hecho, ¿no? Hasta el momento. También no hay problema si necesario continuar a utilizar el slide, ¿no? La herramienta continúa, solo pensamos en utilizar el Teams porque hay esta herramienta de formulario dentro del sistema de Teams. Déjame ver aquí. Entonces, 5 a 10 minutos para cada respuesta, incluir la indización realizada en la capacitación en registro del FIADMI. Entonces, Anália ya había aquí una previsión y mostrar y aclarar sobre el botón que hay, que es de sugerencia de descriptores. Sí, porque vemos que hay muchos centros cooperantes que simplemente abren y van pinchando y eligiendo ahí los descriptores que aparecen sin el debido análisis. Déjame ver aquí. Creo que esta es la propuesta que tenemos, ¿verdad, Laís? E também alerta para não usar as palavras claves que siguen usando sin análise. Sí, esto es verdad. Entonces, estos alertas nosotros debemos hacer durante la lectura técnica, ¿no? Entonces, creo que sería interesante crear un guión para cuáles puntos deben ser observados dentro del análisis, de la lectura técnica. Entonces todos los facilitadores iban a utilizar este guión para cuáles puntos destacar. Yo creo que nosotros, no me acuerdo ahora, hicimos una documentación, ¿verdad? Anália y Ana Lúcia nos ayudaron con la redacción de un guión, de un guía, ¿no? De cómo hicimos las capacitaciones pasadas. No me acuerdo si hay un guión allá, pero podemos revisar. Sí. Hay un guión, ¿verdad? Sí. Hay un guión. Hay en portugués. Hay en portugués. En portugués. ¿No hicimos en español? No, todavía no. No hay problema. Nosotros podemos trabajar en la traducción de este manual. Trabajamos Anália, Ana Lúcia, Laís y yo en este manual. Creo que también los otros, ahora no me acuerdo muy bien, ya hace algún tiempo que está listo, solo no hemos publicado porque creo que solo está en portugués.
¿Verdad, Laís? Ya hemos revisado todo, ¿verdad? Sim, já Sí. revisamos, só tem que traduzir. Ok, entonces, esta parte, entonces, no es que es más sencilla, pero el importante que es el manual ya está listo, entonces tenemos todo esto que hemos hecho en los últimos años. Nosotros hemos solicitado a Ana y Ana Lucia la documentación de estos procesos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos esto? Porque cada miembro de la red de indizadores es un potencial no, es un profesional capacitado a dar las clases sobre indexación dentro de los países, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes ya tienen esta capacidad de dar las clases. Entonces, con este manual que hemos redactado en conjunto, podemos pasar a ustedes para que ustedes puedan leer todas las etapas del proceso para aplicar en sus países. ¿Está bien? Omar, yo veo que estás ahí en línea con nosotros ahora. Bienvenido. Ya he hablado sobre los procesos, cómo estamos pensando hacer las capacitaciones del próximo año. Y nosotros hemos incluido tu nombre como un potencial facilitador de nuestras sesiones. Yo voy a proyectar solo aquí para que vea. Ay, qué bueno, ya veo que estás ahí con su... Déjame ver aquí. Ay, está aquí más al fin del año, pero creo que sería bueno adelantar la facilitación para el inicio del año. ¿Qué te parece? O marzo, o abril, ¿qué te parece la fecha? Cuando ustedes consideren pertinente, yo estoy en disposición. Ay, qué bueno. Entonces, ok. Gracias, Omar. Vamos contar contigo, entonces, para más el inicio Sí. del año ahí, porque probablemente Aldana ya nos reportó que tiene muchas capacitaciones en este periodo. Incluso yo creo que Irene también, porque ella también da capacitaciones a usuarios en su biblioteca. Entonces, por esto vamos a revisar con Irene también, pero creo que el inicio del año para ella también no es muy bueno. Entonces, tal vez junio sea bueno para ella. Vamos a ver. Como Laís ha anotado todas las fechas, entonces probablemente, Omar, vamos a pedir tu apoyo aquí más para el inicio del año, ¿está bien? Inicio que creo marzo o abril aquí. Vamos a ver. Y la última diapositiva que no he presentado es que probablemente vamos a tener una de las sesiones con la participación del equipo del DEX, como ocurrió este año también, porque tenemos las actualizaciones que son hechas y vamos a solicitar a ellos que también nos apoyen ahí presentando las actualizaciones. ¿Está bien? Me gustaría saber qué piensan sobre este plan que estamos haciendo. Vi que tuvimos entonces las sugerencias de Lucy para que tengamos en cuenta los tipos metodológicos de estudio, ¿no? Que muchas veces son reflejados como descriptores de tipos de publicación o descriptores secundarios. La sugerencia de Anália de utilizar el sistema FIADMIN en las demostraciones dentro de las clases, no para las tareas, y que las tareas no van a ser corregidas personalmente debido a recursos, pero sí vamos a tener la presentación y la consolidación de las tareas dentro de las sesiones virtuales. Y los alumnos van a hacer las tareas con antelación, es decir, vamos a enviar los documentos que fueran elegidos por los facilitadores y van a tener ahí no me acuerdo los plazos, pero creo que van a tener ahí cerca de una semana para hacer la tarea, para que podamos analizar y nos preparar para la presentación. Entonces, Omar, no vamos a tener diapositivas listas, vamos a hacer
un análisis del documento dentro de la propia sesión, como si estuviera haciendo la indización dentro de la propia sesión, pero sí vamos a estar preparados já com um resultado de indização consolidado dentro das reuniões de la red de indizadores. Esta é a proposta que temos. E aí, abro a palavra aos colegas, se há outras sugerências, ou incluso se há outra dinâmica que vocês propõem, se há outras ideias aí que podamos analisar também. Pero esta é a ideia que nós pensamos que é viável para o próximo ano. É isto, muitas graças. E agora aguardo aí alguns comentários de vocês. Creo que es un buen plano. Ya tiene todo el contenido básico de las reglas básicas, ¿sí? Para hacer la indización en la práctica, como vamos a mostrar. Creo que será más efectivo. Gracias, Anália. Eu penso o mesmo também. Sim. Talvez alguns slides, pantalhas de apresentação, não? As básicas, não? De la estrutura, quais são os tipos de descriptores e o processo, não? Sim. Ok. Déjame ver se estou aqui com ela aberta. Não, não estou. Esta semana passada, não é verdade, Laís? Hicimos uma... Ai, que hice? Hicimos uma capacitação para os alunos de Unirio, que é uma universidade onde há curso de bibliotecologia aqui em Brasil. E eu pensei, Laís, nesta estrutura. Déjame ver se tenho aqui sencillo. O que te parece, Laís? Eu também pensei mais ou menos naquele tipo de apresentação também. No formulário de feedback, teve algumas pessoas que sugeriram mais exercícios, né, de indexação. Então, nesse modelo, acho que poderia até ter aqueles formulários, né, com questões com resposta automática. Então, aí poderia até ser de alternativa com resposta automática e ter mais questões sobre indexação. Né? Não sei. Mas eu pensei também naquela forma que você apresentou a deles, da Unirio. Estou buscando as diapositivas. Sim, bom, é o que você já falou, eles têm que vir já com uma proposta, com a indexação já realizada no documento, porque senão em 1 hora não consegue apresentar. Fazer uma indexação assim, mostrando passo a passo, 1 hora não dá tempo de analisar o documento. Então, o facilitador já tem que analisar esse documento antes, né? Sueli? Sim. Essa capacitação na Unirio foi gravada? Não foi. Foi. Não Não foi? foi. Não. Porque é uma aula, foi uma aula, como é que diz? No Google Meet. Bom, pelo menos eu acho que não foi, tá? É porque eu fui aluna da Unirio e conheço, é do meu interesse, que eu acho muito interessante vocês terem capacitado os alunos, e talvez o professor possa ter gravado, né, o professor responsável. Não sei se vocês entraram independente ou se foi a convite de algum professor. Foi sim, foi a Brisa. Ah, eu conheço ela, foi minha professora. É? Sim. Então, ela que convidou. Aí a apresentação, ustedes ven ahí, yo estoy haciendo aquí yo estoy mostrando solo las pantallas. Entonces, pero como eran alumnos de grado, entonces hice solo estas aquí para presentar el tema, ¿no?
Entonces, está mitad, mitad portugués, mitad español. No tuve tiempo de actualizar todo, entonces dejé aquí mitad, mitad. Solo que es indización, después porque es importante indizar bien un documento, principios, y después características, hablando de los tipos, y aquí no sé si hizo falta, pero yo he hablado, ¿no?, sobre las definiciones de descriptores primarios y secundarios, precodificados, tipos de publicación y calificadores, he hablado de todos estos aspectos aquí. Y yo he parado aquí, en el procedimiento de indización, lectura técnica, identificación del tema de los temas que pueden ser indexados, traducción de los para descriptores de XMesh y aplicación de la política de indización, ¿no? Las coordinaciones y tal. Y aquí fue el resultado de la indización que hicimos dentro de la sesión, de la reunión. Y es esto, solo 7, y yo no sé si es necesario haber 7 pantallas, diapositivas, pero la idea es solo hacer esta introducción bien mínima mismo, y ahí, a partir de ahí, pasar a la práctica, que es lectura técnica y así por delante, ¿no? Es esto. Entonces, esta es la idea de cómo hacer las capacitaciones en 2023. Entonces, Gianni, no sé si era necesario grabar o no, pero la idea fue un poco como esto. Ya hice este modelo en otras capacitaciones, como Sí. de la Secretaría Municipal de Salud de São Paulo. Este está grabado. Omar. Hola, entonces lo que se va a hacer es hacer un ejercicio de indización en la plataforma de Lilacs para que los alumnos vayan viendo cómo se va realizando paralelo el análisis del documento. Sí, es esto. Va a ser una sesión práctica de indización de documentos durante la capacitación. Pero claro, vamos a nos preparar con antelación. O sea, usando la plataforma, el FIADMIN, no poniendo placas en la presentación. ¿Entiendo bien? Sí, no vamos a tener diapositivas, solo estas que yo he mostrado aquí, que son de introducción. Y ahí después que esté listo, nosotros vamos a entrar dentro del sistema FAdmin, utilizar el sistema FAdmin para hacer la indización. Pero antes de entrar dentro del sistema FAdmin, vamos a hacer la lectura técnica en sus diferentes grados. Es decir, ahora voy a hacer la lectura técnica para sacar descriptores primarios. Y ahí hacemos la lectura técnica. Ahora vamos a hacer la lectura técnica para descriptores secundarios. Y ahí buscamos específicamente descriptores secundarios. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos una lectura técnica sin objetivo, tardamos más. Entonces, si tenemos un objetivo específico, tenemos más objetividad y más, y la indización también creo que es más rápida. Aldana. A mí lo que me preocupa por ahí de este sistema es que muchas veces el DEX dentro del FIADMIN durante este año no estuvo funcionando bien, lo mismo que el DEX, y si eso ocurre en una capacitación, nos quedamos sin nada. ¿Qué plan B tendríamos en ese momento? Verdad. Muy bien acordado. Creo que entonces podemos hacer aquí algunas diapositivas, ¿no? Pero solo de pantallas. Pantalla, ¿qué quiero decir? De imágenes. No escribir nada, pero por lo menos tener eso por si acaso. Sí, muy bien acordado, Aldana. Estos últimos tiempos parece que DEX está estable. No hemos recibido contactos, no comunicaciones por parte de la red de que del DexMesh esté
fuera, pero muy bien acordado. Creo que podemos sacar ahí algunas, ¿cómo se dice? Print screen. Algunos print screen de las telas. Diane. Justamente isso, pensar num plano B, que a gente possa fazer ao vivo mesmo acesso ao FIADMIN, descrevendo, né, justamente os primários, então todo aquele processo que a gente já faz, mas a gente, quando for fazer o gabarito, a gente tem que ir fazendo já, dando os prints para que a gente possa, como uma alternativa ao vivo. Sim, sim. E só para relatar que eu acredito que houve uma queda na indexação e no uso do DEX, mas eu tenho utilizado e entre meio-dia e 6 horas da tarde tem caído sim, inclusive o FIA de mim mesmo. Ah, é? Não Sim. percebi. É que eu também trabalho no final de semana, não sei se essa é uma questão, mas eu vi que estava intermitente. Então, quando eu estava fazendo o roadmap, eu precisava ter acesso, inclusive o Lilacs também estava, e o BVS Salu. Às vezes, todos os sistemas fora do ar, né? Todos os sites estavam fora do ar. A veces en los fines de semana realmente hay procesamiento, porque como durante la semana es el uso intensivo de los sistemas, por la tarde del viernes más o menos empezamos los procesamientos para actualización. Es que no es un procesamiento que se finaliza en un único día. Por esto es que hacemos estos procesamientos en los fines de semana, porque son horas y horas, creo que cerca de 2 días más o menos mismo es que lleva el procesamiento, porque no es solo los datos que están dentro del sistema FIADMIN, pero también los datos de Medline. Y los datos de Medline son los que que más tardan el procesamiento porque hay muchos enlaces y es una base realmente muy larga, ¿no? Entonces, por esto que hacemos en los fines de semana. Entonces, sí, en los fines de semana hay un poco de instabilidad. A veces cuando trabajo de fin de semana también ocurre, pero intento no trabajar de fin de semana. Lo que ocurre es que intento no, pero cuando hay, yo reporto a los colegas y ellos siempre, Sueli, estamos de fin de semana. Siempre reclamo y ellos a ellos no les gusta que yo informe muchos problemas de fin de semana, porque ellos mayoría no trabajan de fin de semana. Sí. Pero ocurre, sí, pero principalmente debido a este procesamiento que hay. Siempre intentamos hacer los procesamientos en los horarios de menos acceso. Entonces, generalmente fines de semana, las noches, pero a veces hay casos como las cargas de cielo, por ejemplo, que no hay cómo. Paramos durante la semana, pero esto una vez al mes, ¿no? Entonces, buscamos realmente no hacer este tipo de acción durante la semana en horario de trabajo debido a esto, porque realmente hay una caída, ¿no? Entonces, la idea es que no haya. Bien, ¿algo más? ¿Algún comentario, sugerencia? ¿Qué piensan los otros colegas? Laís? Hemos Aldana está presentado. com a mão levantada. Acho que quer falar. No, me quedó marcado, perdón. Tá. Sueli, não sei se foi falado que o documento pode ser escolhido por eles mesmo, um documento que eles já estão acostumados a indexar, das revistas que eles já fazem a indexação e tem mais facilidade, e eles podem escolher um que eles tenham mais facilidade mesmo para indexar, para poder mostrar na capacitação. Uhum. Sim. E outra coisa também que eu queria agora perguntar seria sobre a reunião
também de sexta, se a gente remarca como é a agenda deles para o final de ano, e você também estará de férias, então se a Ah, gente poderia verdade. marcar em janeiro, como vai ficar? Porque realmente a sua reunião do TC 95 foi mudada para sexta-feira. Uhum. Yo vuelvo de vacaciones, creo que por vuelta de 17, ¿no? De enero yo vuelvo de vacaciones. Y esta es la última semana antes de mis vacaciones. Entonces, o es mañana o viernes. Lamentablemente hubo cambio de un agendamiento, de una reunión. Entonces, creo que viernes también no voy a poder. Entonces, probablemente entonces en la semana del 17, Laís, ¿qué te parece? Y a los colegas, ¿no? Déjame ver cuándo vuelvo. Vamos ver o que eles falam. Para mim, ok. Que essa segunda reunião seria para a gente fechar a agenda, para vocês, né, verem na agenda de vocês o mês que vocês têm mais disponibilidade para apresentar. Não sei se todos entendem. O Omar, ele não entende muito bem o português. Ele acha que você tem que traduzir. Intenta aí, Laís, por favor. E... Peraí que eu esqueci o que eu ia falar agora. Seria para ver, assim, quando vocês tiram suas férias, quando vocês têm mais trabalho aí na biblioteca, o tempo que vocês têm livres para poder a gente agendar, fazer a agenda direitinho, para ninguém ficar sobrecarregado depois, né? ¿Ustedes van a estar de vacaciones en enero o segunda quincena, que se dice? No sé. ¿De enero? Podemos intentar agendar para enero a partir de la tercera semana. Para mim, tudo bem. Aldana, Omar, Graciela, Diane, Juan. Yo no tengo vacaciones este periodo, entonces en lo que les pueda ayudar estoy disponible, ya sea para actualizar diapositivas o traducir algún documento, yo estoy aquí disponible. Gracias, Omar. Graciela, no pudimos escucharte, estaba bien bajo aquí el audio. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Yo enero estoy, mis vacaciones empiezan todo el mes de febrero y un poquito en marzo, apenas unos días. Pero durante el mes de enero estoy. Si hay alguna reunión, puedo estar presente. Gracias, Graciela. Juan. Yo tampoco tengo problemas en enero. Nosotros tenemos vacaciones todo el mes de febrero y volvemos en marzo. Así que no hay problema. Gracias. Los otros colegas. Diane, ¿tú puedes? Sí, puedo. Rafael. Rafael está de vacaciones en las 2 primeras semanas de enero. Ah, entonces igual. Yo también. Então, Bien. podemos marcar para 17 de janeiro, então. ¿Qué día es 17? Terça. Terça-feira. ¿Es el día que vuelvo? Você falou agora 17. Déjame ver aquí, solo un segundo. Tal vez sea mejor, déjame ver aquí, 19. Creo que Para 19. ser sempre o mesmo dia de semana. Yo creo que 19 às 14 é melhor?
Costa Rica, el horario de la mañana es bueno o no? No me acuerdo del fuso. Acho que Costa é Rica es más 3. para arriba, ¿no? Entonces sería bueno por la tarde, Laís, a las Porque 2. 19 você já volta com reunião das 9 às 10 e você tem saúde indígena. Entonces, 19 a las 2 horas, ¿qué te parece? Sim, 19 19. às 14 horas. Ardana está de vacaciones. Deixa eu olhar aqui, alguém está escrevendo. Perdón, Aldana. Costa Rica Perdão, es 3 horas a menos que Brasil. ¿A menos? Entonces es 10 horas, 7 para ella, ¿no? ¿Es esto? Sí. Então é melhor às 14 mesmo, Mejor a né? las 14. Sí, es mejor. Y Aldana parece que no puede. Estará Déjame de ver aquí. férias. En enero estoy la segunda quincena y Então, febrero no estoy. Ok, entonces hacemos en 19. 19 de enero una reunión más. Y para la preparación de la sesión solo, Omar, en febrero, ¿tú vas a estar de vacaciones? Solo, se me No, olvidó. yo estaré de vacaciones en mayo, pero aún así yo les puedo ayudar. Ay, gracias. Entonces, tal vez Omar pueda ser realmente el primero, porque como él no va a estar de vacaciones en febrero, podemos agendar las actividades para que él pueda ser el primero facilitador de las sesiones de 2023, ¿no? Eu tinha colocado ele no lugar da Aldana. Porque não tem porquê. Porque ele falou que estava livre, eu coloquei no lugar da Aldana. Tudo bem, Omar, você ser o primeiro? Sí, yo creo que no habría problema. Certo. Ok, entonces empezamos con Omar en marzo como el primero facilitador y después vamos arreglando los otros nombres porque tenemos que hablar con los otros colegas también que nos conectaron en la reunión. Bien, creo que tenemos aquí entonces una estructura y algunas personas un poco más ubicadas dentro del calendario y en la brevedad vamos a enviar a todos ustedes porque todavía vamos a hablar con los otros colegas sobre su disponibilidad de meses, ¿no? Y ahí enviamos una sugerencia tentativa ahí con todos para que ustedes puedan confirmar. Entonces tenemos ya Omar confirmado para marzo. ¿Está bien? Creo que es esto. Ok, Laís, queridos colegas, ¿ustedes quieren ahí abrir la cámara para sacar una foto? No hay como, en todas las reuniones, la mejor parte es ver a ustedes. ¿Verdad? Siempre estamos hablando ahí por correo, WhatsApp, pero cuando veo a ustedes, el día mejora mucho. Déjame ver. Aldana, ¿tú puedes? Rafael. Aguardando un poco. Tal vez Rafael no pueda. Aldana. Estoy con la... ¡Ah! No hay problema. Si puedes o si no quieres, también no hay problema. Bien, déjame cerrar aquí. Entonces, sonrisa. Ay, Lucy, viene en la hora. Yo voy a sacar nuevamente porque tu has aparecido así. Nuevamente, eso es sonrisa. Listo.
Bien, colegas, muchísimas gracias. El próximo año va a ser más difícil, con certeza, pero no hay problema. Nosotros estamos todos aquí para trabajar en conjunto y misiones, la misión, ¿no? Sigue igual para todos nosotros. Yo sé que vamos a contar también, mismo que un poco más distantes. Yo sé que vamos a poder hacer algunas consultas a Ana y a Ana Lúcia. Y también Sí, Lucy. siempre que necesitar y poder ayudar. Sí, ustedes saben, ¿no? Todos ustedes. ¡Ay, ahora aparece Rafael! Todos ustedes son personas que a nosotros nos gusta muchísimo. Sueli Les está sem queremos mucho. sonido. Ai, verdade? Eu O estou microfone ouvindo. cerrou. Eu estou ouvindo. Eu Eu estou também. ouvindo. Ah, é? Ah, Anália, talvez seja a conexão. Me escute agora? Parece que não. Não? Esse é o dela. Eu estou ouvindo bem. Também estou ouvindo muito bem. Bien. Qué pena que Anália não me escucha, porque estava dizendo ahorita que... Não tem sonido. Oh, qué pena. Bien. Lo que estaba diciendo es que, como ustedes saben, nosotros les queremos muchísimo. Entonces, seguimos aquí con ustedes. Siempre vamos a contar con Anália, Ana Lúcia, Rafael, María Regina. Yo sé que tal vez no tan presentes como en los últimos años, como tuvimos, pero siempre vamos a contar con todos ustedes. Y yo creo que incluso ahora, ¿no? Después de tantos años, de tantas reuniones, nuestra relación ya no es solo profesional, ¿verdad? Nosotros somos todos amigos y hermanos y seguimos aquí adelante con nuestra misión de hacer siempre el mejor para que la producción, ¿no? Que haya visibilidad de la producción científica y técnica para uso de la población, de los profesionales de la salud, de los investigadores. Entonces, es por esto que hacemos todo lo que hacemos. Entonces, solo me gustaría agradecer a todos ustedes por siempre estar aquí con nosotros en todos los retos que incluimos, que nos colocamos ahí para enfrentar y siempre seguimos adelante porque sabemos que tenemos a ustedes como nuestros parceros y hermanos aquí en esta misión. ¿Está bien? Entonces, deseo a ustedes feliz Navidad porque estamos cerca y que tengan buenas fiestas ahí de final de año y de inicio de año. Y que el año de ustedes, este aquí y los próximos, sean llenos de salud, de amor y de muchas alegrías ahí en sus vidas. ¿Está bien? De nuestra parte, pueden contar de la mejor manera que podamos. Estamos aquí a la disposición de ustedes. A veces tardamos un poco debido a todas las actividades que tenemos, pero seguimos aquí con ustedes para apoyar a ustedes en todo lo que necesiten. ¿Está bien? Entonces, no hay vergüenza de pedir ayuda, ¿está bien? Nosotros también estamos aquí contando con el apoyo de ustedes siempre. Entonces, pueden también enviar a nosotros cuando necesiten de apoyo, de ayuda. Estamos aquí, ¿está bien? Es esto. Gracias. Bueno jogo, Graciela y Ardana. ¡Ay, verdad! Siguen en la Copa del Mundo. ¿Cómo se dice? Copa del Mundo. Copa del Mundo. Yo estaba diciendo, ahora no, tengo que hinchar por Argentina también, porque ahora tenemos las hermanas aquí con nosotros, ¿verdad? Buen juego ahí para ustedes, ¿sí? Es esto entonces. Un gran abrazo y nos vemos